Creemos firmemente que el apocalipsis ya empezó. Estamos en los tiempos finales y el tiempo de la iglesia en esta tierra cada vez es menos. La Biblia habla con claridad las clases de cristianos que podemos ser antes de la venida de Jesús. Queremos ser un cristiano que lo está esperando. Queremos ser un cristiano que confía en su venida y que no duda de que nos salvará. Amén. Mis amados hermanos, qué bueno conectarme con ustedes ahí, saber que están firmes con nosotros, los amamos, están en nuestro corazón, leemos sus reportes, leemos lo que escriben y esta tarde, en esta noche quiero saludar específicamente a los hermanos que nos ven en las cárceles de Colombia. Hay muchos ahí, bien, yo veo los videos que ellos envían, los saludos que nos envían. Tengan ánimo porque ustedes son libres en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, si el Señor nos permite, vamos a estar allá en algún momento en alguna de las cárceles en que están viéndonos. Y si ya está el cristianismo allá, manténgase firme, amén. No desmayen. También quiero saludar, esta vez quiero hacer un saludo especial, ya lo he hecho varias veces, voy a hacerlo en cada reunión, a Karen en España. Ya hemos saludado a la señora Celia en España, pero Karen dio testimonio hace algunos días, estaba testificando a través de las redes y me conmovió. Quiero saludarla, quiero que sepa que me alegra que haya escrito y que estamos atentos a su crecimiento en Cristo Jesús y que la amamos. Digan amén. Amén, qué bueno que ella escuche, amén. ¿Estamos listos? ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra del Señor? Palabra que nos transforma, amén. Palabra que nos cambia, nos hace nuevos. Somos fruto de la palabra, somos la palabra, podemos hacer lo que la palabra dice que somos, tenemos lo que la palabra dice que tenemos, amén. Crea eso, recuerde, mírese en el espejo correcto. ¿Qué dice el espejo de usted? Soy nueva criatura, soy justo, soy la obra maestra, soy su hijo amado, soy real sacerdote, nación santa, pueblo escogido. Soy como Jesús. Dígalo, soy como Jesús. ¿Al diablo le molesta tanto eso? Eso rechina los dientes cuando usted lo dice. Porque es la verdad. Amén. Ok. Estamos viendo Apocalipsis, recuerde esto. Bienaventurado aquel que lee Apocalipsis. ¿Lo ha leído? Bienaventurado aquel que lee Apocalipsis. Entonces somos bienaventurados, más bienaventurados todavía. ¿Ok? Vimos cómo eran los cristianos de la iglesia de Éfeso. ¿Lo recuerda? Perdieron su primer amor. Eran poderosísimos, eran catadores de apóstoles, imagínense eso. Catadores de apóstoles, poderosos en la palabra. Con ellos estuvieron los apóstoles de Jesús, pero habían perdido su primer amor. Ese fue el error de ellos, perder el primer amor. ¿Lo recuerda? Ok. Después vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia aplastada, que entre más la aplastaban, más olía a Cristo. O sea, el diablo después se arrepintió de haberle hecho tanto daño a esa iglesia porque fue la iglesia que más creció durante la persecución. Fue la iglesia que tuvo que soportar los 10 emperadores romanos que persiguieron a Cristo, a la iglesia de Cristo. Fue la iglesia que soportó los 10 emperadores romanos. Fue la iglesia que soportó a Nerón. La iglesia que vio morir a Pablo, a Pedro, a Marcos, a los apóstoles a manos del imperio romano. Esa fue la iglesia de Esmirna, una iglesia valiosa, ¿okay? Y hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo, o los cristianos de Pérgamo. Recuerde que hemos estado hablando que con estos cristianos me puedo identificar de alguna manera, amén. Y puedo saber cuáles son mis errores para corregirlos o para no cometerlos. Puedo saber qué hicieron bien ellos para hacerlo bien yo. Recuerde que la Biblia dice que el avisado, el sabio, ve el peligro y se aparta, mas el necio continúa y recibe mucho daño. El Señor me habló hace algunos días que tendremos que batallar contra un espíritu de estupidez. Y es raro, ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice que el necio sabe lo que es bueno y escoge lo que le hace daño. O sea, el necio no es una persona que le falte inteligencia. El necio es una persona que escoge lo que lo daña, como un tonto. Necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
¿sí? Entonces vamos a tener que batallar contra la necedad. ¿Amén? Pero bueno, no es con nosotros. Amén. Aquí estamos los sabios. Amén. Ok. Déjeme ponerle un poquito en contexto con la iglesia de Pérgamo. Recuerde que las 7 iglesias de Apocalipsis podemos interpretarlo de varias formas, como temporadas de la iglesia, 7 temporadas que coinciden exactamente hasta la venida de Jesús, hasta el rapto, 7 temporadas. Podemos verlo como un mensaje a la iglesia de esa época, a la iglesia que vivió en ese tiempo, y podemos verlo como 7 clases de cristianos o 7 estados del cristiano. ¿Sí? Entonces cuando uno tiene que escoger, por ejemplo, cuando le dice a Éfeso, has perdido tu primer amor, nosotros, wow, ¿será que yo también? Y tomamos los correctivos que haya que tomar, ¿cierto? Cuando vemos que la iglesia de Esmirna sufría con dignidad y parecía pobre, pero en realidad era más rica que todas, decimos, wow, yo quiero ser así. Hoy vamos a ver Pérgamo. ¿Listo? Vaya conmigo a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, eso está más o menos en el capítulo 2, si no estoy mal. Sí, señora, 12 en adelante. Gracias por ayudarme. Dice, escribe esta carta al pastor de la iglesia de Pérgamo. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, cierto? Al ángel de la iglesia de Pérgamo o el pastor de la iglesia de Pérgamo. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo en su boca. Recuerde que Jesús se presenta a cada cristiano conforme el cristiano necesita entender algo. Jesús se presenta aquí en Apocalipsis a cada cristiano como el que tiene, como a darle a entender, yo tengo eso que te falta. Vamos a ver cuando saluda a la Odisea, dice, yo soy el que llama a la puerta. O sea que los cristianos de la Odisea no tenían a Cristo adentro todavía. ¿Ok? ¿Me está entendiendo entonces? Ok. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi testigo fiel Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. ¡Wow! ¿Una ciudad del diablo? ¿Las Vegas? ¿Nueva York? ¿Cuál es la ciudad del diablo? Pérgamo en este caso. Y vamos a mirar esto, vamos a revisarlo, porque tiene mucha aplicación y mucha forma de enseñarme hoy. Ahora, recordemos que este mensaje, el mensaje de Pérgamo, coincide con la parábola de la semilla de mostaza. Usted compara el mensaje de la iglesia de Pérgamo y va a compararlo con la semilla de mostaza y va a ver que Jesús era el mejor profeta de todos. ¿Okay? La ciudad de Pérgamo es una ciudad famosa porque era un centro de adoración, era un centro de culto para muchos dioses, y yo quiero mostrarles solo algunos. Por ejemplo, adoraban a Zeus o a Júpiter, el rey de los dioses, y sabemos que no es nuestro Señor. Adoraban a Dionisio o Baco, dios de la intoxicación. Tenían un dios para la intoxicación. Y adoraban a Asclepios, dios de la curación o dios de la medicina. Aparte de eso, tenían un enorme altar a Zeus, que si usted quiere mirarlo en algún museo, en el Museo de Berlín tienen uno. Pérgamo también tenía un centro de adoración al César. Es más, Pérgamo era llamada la ciudad templo, templo de César. Entonces cuando el Señor dice, donde mora Satanás o la ciudad de Satanás, podríamos estar entendiendo la ciudad del gobernador de este siglo. Recuerde que Satanás es el gobernador de este siglo, no es el Señor. Esas personas que dicen Dios tiene todo en control, no han entendido la Biblia. Dios no tiene todo en control. En ese momento el diablo tiene control del planeta, pero el contrato se está por acabar, está a unos días. Amén. Recuerda quién le cedió el contrato, ¿no? Nuestro hermano Adán. Lo voy a saludar con tanto cariño en el cielo. Adán, ese es Adán. Okay. Aparte de eso, en esa ciudad tenían la biblioteca, la segunda biblioteca más grande de Occidente. O sea, era un lugar de cultura, era un lugar de intelecto. Entonces, mire, tenía intelecto, religión, medicina y éxtasis o intoxicación.
Era una ciudad, no sé, yo la veo ahorita, era una ciudad central, parecida tal vez a Nueva York. No sé si usted conozca Nueva York o ha visto algo en televisión de Nueva York. Es muy parecida a Nueva York, una ciudad mundial, una ciudad de tráfico mundial. ¿Me están entendiendo? Ok. Es una iglesia, la iglesia de Pérgamo, simbólicamente, es una iglesia que viene de ser perseguida y va a pasar a ser oficial. La iglesia de Esmirna simboliza las iglesias perseguidas por el imperio. Pero con el edicto de Milán, Constantino termina la persecución y establece la iglesia cristiana como la iglesia del reino, la iglesia del imperio. Entonces la iglesia de Pérgamo tiene una situación bastante paradójica. Viene de ser la iglesia perseguida, la iglesia menoscabada, la iglesia clandestina, la iglesia de las catacumbas, a convertirse en la religión oficial del imperio. Este salto de posición le cayó bastante mal a la iglesia, ya lo vamos a ver por qué. Este salto de posición de ser nada a ser la religión oficial, sin tener la madurez espiritual, causó el declive del cristianismo hasta casi desaparecer durante el oscurantismo. Es esta iglesia la que tiene este terrible estigma encima. Es más, la llamaban la iglesia que se casó con Roma. Así llamaban a la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos a ver por qué. Algunos dirán, no, yo no soy así. No tiene nada que ver conmigo. Pero vamos a ver qué es. ¿Estamos ahí? Ok. Esta es la iglesia que pasa de ser cristianos maltratados a ser cristianos imperiales. Esta es la iglesia que tuvo cristianos por mandato y no por amor. O sea, se volvió tan cool, se volvió tan play, no sé qué más palabras decir, se volvió tan oficial ser cristiano que ahora todo el mundo decía, yo también. ¿Ha visto los políticos en campaña? Se hacen cristianos para obtener nuestros votos. Ok, como la iglesia pasó de ser perseguida a ser la religión oficial, entonces la gente decía, no, yo también soy cristiano. ¿Me está entendiendo? Entonces la prueba, la persecución, la zaranda que probaba la iglesia se quitó. ¿Cuántos saben que es la prueba la que nos hace saber quién es o quién no? La tentación es la que nos hace saber quién es o quién no. Recuerden el ejemplo que les he dicho. Adán nunca le pudo decir a Eva, tú eres mi única. Te escogí en medio de todas. Adán nunca le pudo decir eso a Eva. Tal vez por eso hizo lo que hizo Eva. Ella no duda, no creía en su amor. No sé, estoy molestando. Pero cuando hay muchas opciones y escojo una, ahora sé que hay amor. La iglesia de Esmirna era perseguida por creer en Jesús y eso comprobaba a los cristianos. Sabía que el que se metía en eso era porque verdaderamente amaba a Jesús, porque era un descrédito ser cristiano. Pero esta iglesia perdió ese filtro porque ahora era un crédito ser cristiano. Entonces ya no sabíamos quién es y quién no. Esto le pasa a esta iglesia, ¿ok? Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje, el que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Qué recuerdan por espada aguda? La palabra del Señor. ¿Okay? Es como si le estuviera diciendo Jesús a los hermanos de Pérgamo, te escribe aquel que es la palabra. O sea, no tienes esto, te lo estoy dando. Fue la iglesia que perdió el contacto con la Biblia. Pues para que naciera la religión tradicional se necesitaba desconocer mucha Biblia. O si no, no habría nacido la religión tradicional. Entonces, ¿qué es la espada doble filo? La autoridad, la veracidad de la palabra. Es el arma mortal, la palabra. Es la espada que juzga. Está diciendo esto porque es una iglesia que perdió esto. Ya lo vamos a ver. Mire el verso 13. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Y note que la palabra leal es diferente a la palabra fiel. La palabra leal tiene más profundidad. Algunas personas dicen que la fidelidad se mide a los 5 años y la lealtad se mide a los 10. Algunas personas dicen que fidelidad es hacer las cosas como me las piden y lealtad es nunca irme. Amén. Lealtad es aquí estaré siempre.
Amén. Y entonces dice que esta iglesia, aún así, aún a pesar de sus problemas, permaneció leal, firme. Dice, te rehusaste a negarme, aun cuando mi testigo fiel, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Note cómo en el cielo llaman las cosas de la tierra. Allá no se ponen con la ciudad de pecado. No, allá le dicen las cosas por su nombre. Esa es la ciudad de Satanás. Así llaman en el cielo las cosas. Ok, entendamos esto en el espíritu, amén. Recuerde que era la ciudad templo, era la ciudad trono. Ahora, nadie nota eso hoy. Una ciudad trono, no, una ciudad satánica, tal vez hoy a los ojos de las personas sería bonita, agradable, moderna, cool, dinámica, pero en el cielo le dicen ciudad del diablo. Amén. Ahora, era difícil permanecer leal en esa ciudad. En esa ciudad habría sido fácil adorar a Jesús junto a otros dioses. Pero usted sabe que los cristianos no harían eso. Los cristianos adorarían solamente a Jesús. Pero si había un cristiano que decía, bueno, yo adoro a Jesús, sí, claro, y adoro a Zeus, claro que sí, y adoro a César, claro que sí, y adoro a todos los que más haya. Bueno, pues, ¿qué le dirían los demás? Chévere, genial, tu otro Dios, chéverísimo. Pero cuando los cristianos decían, solo adoro a Jesús, porque solo Él es Dios, los demás son simples mortales, creaciones de barro, de piedra y de madera. Wow, ahora se metían en problemas. ¿Sí me está entendiendo? O sea, adorar a Jesús junto con otras cosas no traía problema, pero adorar a Jesús y a nadie más trae problema. ¿Me están entendiendo? Ok. O sea, fácil de aplicar, ¿cierto? Fácil de entender. La negativa en esa ciudad, la negativa a participar del culto imperial se consideraba traición. O sea, si alguien no adoraba a César en esa ciudad, era considerado traición. No sé, como ser norteamericano y amar a Putin. ¿Sí? O ser surcoreano y amar a Corea del Norte. Como ser chino y querer la libertad de Taiwán. ¿Sí me está entendiendo? Era así. O sea, en este lugar no adorar a César era ser enemigo de César. ¿Quiénes eran esos? Pues los cristianos. Ahora, le repito, se solucionaba diciendo, sí, yo amo a Jesús, pero también amo a César. Pero un verdadero cristiano dice, solo amo a Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Porque ¿qué tal el esposo decirle a la esposa, mi amor, yo te amo? Claro que sí, tú estás entre mis amadas. ¿Cierto que no? Ok. Ahora quiero que note algo acá. En esta ciudad se establecieron o ocurrían cosas muy similares a nuestro entorno hoy. Me sorprendió. Por ejemplo, había una autoridad sanitaria. Asclepios era el dios. Si usted puede rastrearlo por internet, la figura o la estatua con la que identificaban a este espíritu era el mismo logo de las Naciones Unidas. Una serpiente en una vara. Si usted lo puede rastrear, no me lo estoy inventando, vaya a Google, dése cuenta. Entonces, era una autoridad sanitaria. ¿Sabe que en este momento pareciera que la Organización Mundial de la Salud tiene más autoridad que la misma ONU? O sea, es sorprendente. Hace algunos años, mi pastor John enseñaba esto en el programa pasado de los últimos tiempos. Hace algunos años los países no se sometían a la Organización Mundial de la Salud. Algunos decidían hacerlo y otros no. Pero con esta pandemia y esto que pasó, fue sorprendente cómo parecía que los que gobernaban era la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo cerró, países enemigos unos con otros se comportaron como amigos. Y fue extraño ver que había una autoridad ahí a nombre de la salud. Entonces no se le haga raro eso, se parece a nuestros días. ¿Alguien me está entendiendo? Okay. Había una autoridad intelectual. Recuerde que ahí estaba la segunda biblioteca más poderosa del mundo. Había una autoridad intelectual, había mucho conocimiento, mucho cerebro. Recuerde que donde hay mucho cerebro hay poca fe.
Comprendo su silencio. Pero es que la Biblia dice que el evangelio es locura. Ok, para que algo a alguien le parezca loco es porque no funciona con su cerebro. O sea, su cerebro no lo acepta. ¿Alguien me está entendiendo? Ok. También había una autoridad espiritual, obviamente, representada en Zeus y en César. Ahora, el Señor me hablaba esto y me decía: se necesitará ser estúpido para seguir al anticristo. Y el diablo está tratando de que seamos estúpidos para comer callados o hacernos los locos con lo que impondrá el anticristo. Porque habiendo leído la Biblia y habiendo tantos cristianos enseñándolo tanto tiempo, aún así van a aceptar la marca. Entre a Google, entre a YouTube y escriba la marca de la bestia. Y va a ver que todo el mundo sabe que es el 666. Hay libros de eso, hay películas de eso. Y cuando aparezca el anticristo van a decir: ay, sí, don Anti, ¿cómo estás? Bien. Y lo van a aceptar. Mire, todo el mundo sabe que el reggaetón no es música. Todos lo saben. Y les gusta. Y lo siguen oyendo. Y tienen como maestro a Bad Bunny. Y quieren parecerse a él. Y quieren hablar como él, habiendo hablado bien. Mire, hace algunos años conocí a un reggaetonero colombiano, paisa, hablando puertorriqueño. Porque decía que así el reggaetón se le vendía más. Ahora, ¿cómo alguien que habla claro decide hablar no tan claro para vender más? ¿Alguien me comprende eso? Es como si yo retrocediera en mi intelecto por gusto propio. Y la Biblia dice: mi pueblo es como una paloma atolondrada buscando ayuda con los que no la pueden ayudar. Y esa palabra atolondrada me encantó. La voy a usar, la Biblia la usa, la voy a usar yo también. Aparte de eso, estaba ahí también el Dios de la intoxicación, el Dios de estar elevado, estar como fuera de mis cabales, estar reaccionando, mas no actuando, comportándome, reaccionando. ¿Alguna vez se ha machucado un dedo? Se le sale algo que usted no sabe de dónde estaba eso. ¡Wow! ¿De dónde salió esa palabra? Yo hace años no la decía, porque fue una reacción inconsciente. ¿Ok? Es este mismo espíritu, tratando de que actuemos en inconsciencia, por puro instinto, por pura reacción, puro éxtasis, puro estupor. ¿Alguien me está entendiendo? Y es lo mismo que están causando las redes sociales, reacciones. Me sorprende cómo gente insulta tan fácil por redes sociales. Cristianos insultando tan fácil. Porque reaccionan. ¿Alguien me entiende hasta ahí? Ok. Después dice que ahí murió Antipas. Y quiero hablar de Antipas. Porque Antipas parece ser que era un buen cristiano aún en esta iglesia. La palabra Antipas traduce contra todo. Genial ese nombre. Es un cristiano contra todo. O anti todo. Por eso se hizo matar. ¡Wow! Genial. No, tal vez no sea un buen nombre hoy día, no suene chévere, pero me parece que significa algo muy bueno. Ahora, según la tradición, no la Biblia, sino según la tradición, Antipas fue discípulo del apóstol Juan. Y el apóstol Juan lo dejó como obispo en la ciudad de Pérgamo durante el emperador Domiciano. La tradición dice que Antipas murió en el 92 martirizado, quemado en brasas ardientes, como un pollo lo tostaron. Y era una forma, quemar a las personas en las brasas, era una forma en que tenían los lugareños de exorcizar al muerto. No lo mataban y ya, sino que lo quemaban para que los espíritus malignos que estaban en el que estaba siendo condenado a muerte no pudieran pasar a otra persona y desaparecieran o fueran enviados a otro lugar. Entonces quiere decir que los lugareños de Pérgamo pensaban que Antipas estaba endemoniado. ¿Sí está entendiéndome? O sea, piensan que somos los malos.
Y eso es algo que puede estar pasando hoy día. Ahora, cuando la Biblia habla de Antipas, dice mi testigo fiel. Sabemos que por la palabra del Señor en el griego, testigo puede ser mártir. ¿Sabe quién es más llamado testigo fiel en Apocalipsis? Jesús. O sea, este título que le da el Señor aquí es el mismo que el Señor le da a Jesús. Testigo fiel. O podríamos decir, un mártir muy cercano al original. Porque fidelidad es una copia cercana al original. Eso es fidelidad, cercana al original. Testigo fiel. Verso 14. Pero tengo unas cuantas cosas en tu contra. Ok. Recuerde que el Señor hacía un emparedado de exhortación, ¿no recuerda? Alabanza, exhortación, alabanza. Ok. Lo pudo hacer con Pérgamo, con Éfeso, alabanza, exhortación, alabanza. Fue tremendo emparedado con Esmirna, porque no dijo nada malo de Esmirna. Y ahora a este le faltó una alabanza. De esta ya no pudo decir tantas cosas buenas, solo una, que no había negado a Jesús aun cuando mataron a Antipas. Pero ahora viene la exhortación. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos que de entre ustedes mantienen la enseñanza de Balaam. Recuerde que esto es simbólico, ahí no estaba Balaam. Balaam es un personaje del Antiguo Testamento, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a cometer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Ok, alimentos ofrecidos a los ídolos, y estaban en la ciudad de la idolatría. ¿Alguien me entiende? Entonces era fácil ahí cometer idolatría. Y algunos dirán, no, pero eso no pasa acá en Colombia, aquí no tenemos ídolos. Recuerde que los ídolos cambian de nombre. Ahora se puede llamar Facebook, o se puede llamar TikTok, o Instagram, o OnlyFans, o yo no sé qué. O tal vez el ídolo tenga el nombre de su novio, o de su novia, o de su hijo, o de su hija. Todo lo que le robe el primer lugar a Jesús aplica. Amén. Diga, esto es para mí, Señor. Ok, entonces dice, toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. O sea, el error de ellos era tolerar al diablo. Ok, hay mucho que aprender ahí, ¿no? No podemos ser tolerantes con Satanás. Amén, no le arriendo un cuarto, lo saco. Amén. Ahora, dice que mantenían las enseñanzas de Balaam, o sea que ya les habían dicho que no las mantuvieran. ¿Cierto? Ya les habían predicado que no mantuvieran las enseñanzas de Balaam y las mantuvieron. Ahora vamos a ver en dónde está eso. Déjenme mostrarles dos cosas rápido, 4 versos rápido, para mostrarles que ellos sí sabían que no deberían permitir las enseñanzas de Balaam. Números 25:1, déjenme ponerle un ejemplo ahí. Antiguo Testamento, Números capítulo 25, verso 1, dice: mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacías, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios con sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal-peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Déjeme ponerle un poquitico en contexto. Dice las enseñanzas de Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta del Antiguo Testamento. Cuando Israel iba entrando a la tierra prometida, tomando posesión de la tierra, un rey pagano se asustó de ver al gran pueblo de Israel y saber lo que le había hecho a Jericó y lo que había hecho a la ciudad de ahí. Entonces llamó a un profeta para que maldijera a Israel. Y el profeta no pudo maldecirlo, porque nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Amén. Usted es bendito, nadie lo puede maldecir. Pero este profeta, porque el rey le estaba pagando mucho dinero y él no quería perderse la platica, le dijo: no los puedo maldecir, pero te puedo enseñar cómo ganarles. Si logras que los israelitas cometan pecado sexual, los vencerás en batalla. Eso hizo este hombre por dinero. Y se supone que trabajaba para el mismo Dios de los judíos. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces el rey les mandó mujeres
Las mujeres los hicieron pecar, los hicieron caer en idolatría y perdieron en batalla. Miren Números 31, 13. Ahí mismo en Números, vaya al capítulo 31, verso 13 en adelante. Dice: Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y los soldados que regresaron de batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor adorando a Baalpeor. Por eso murieron tantos en el pueblo del Señor. ¿Sí está entendiéndome? ¿Quién le aconsejó a las mujeres en este caso? Me van a atacar de machista ya. Ahora mire 2 de Pedro capítulo 2 verso 15, Nuevo Testamento, por favor. El apóstol Pedro habla de eso acá también. 2 de Pedro capítulo 2 verso 15. Dice: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Ahora, si usted estudia un poquitico, Balaam era un profeta del Señor. Era un profeta bueno, era real, pero amaba más el dinero que al Señor. Entonces, por dinero vendía a la madre. La Biblia dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y este hombre, por dinero, resultó haciéndose enemigo del pueblo de Dios. Ok, ¿aplicará para nuestros días? Claro que sí. ¿Por qué hablan mal de nosotros los incrédulos? Porque algún pastor se robó el dinero. Yo conozco la mayoría de los pastores y sé que son honestos. La mayoría de los pastores inclusive pasan necesidad. Es más, en Colombia solamente el 7% de los pastores están bien acomodados. El restante 93% está pasando necesidad. Pero alguno de estos lo hizo mal, alguno se robó el dinero y ahora piensan que todos somos así. Es más, el nuevo ministro de Defensa instituido para nuestro país, el que va a posesionarse en estos días, piensa que los pastores somos ladrones. El nuevo ministro de Defensa. Y viene de hacerle la vida cuadrito a los pastores en Guatemala. Porque piensan que somos ladrones. Porque alguno tal vez sí lo hizo. No estoy diciendo que no. ¿Alguien me está entendiendo hasta ahora? Y eso es doctrina de Balaam. Trabajar para Dios por dinero. ¿Entiende eso? Trabajar para Dios por dinero es doctrina de Balaam. Aunque obvio Dios sí te sostendrá cuando trabajes para Él. Mire Judas 1:11. Hay de los que siguen el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ahora note que en estos días, cuando se establezca la marca de la bestia, confiando en Dios ya no estamos aquí, dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Aquí dice que algunos cristianos, la doctrina de Balaam era por amor al dinero. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces no sería raro pensar que de pronto algún cristiano se ve tentado a hacer lo que al diablo le gusta por no perder su dinero, aunque también es cristiano. Recuerde que nadie podrá comprar ni vender si no se pone la marca de la bestia, pero el que se ponga la marca de la bestia nada que ver con el Señor. Amén. Esperemos que ya no estemos aquí. Verso 15. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Ok, recuerde que en Éfeso eran las prácticas de los nicolaitas, pero aquí en Pérgamo ya son las enseñanzas de los nicolaitas. O sea, lo practicaron tanto que se convirtió en credo. Y ahora, ¿recuerda cuáles eran las enseñanzas de las nicolaitas? Era como esa democracia perversa y manipuladora. Eso es ser un nicolaita. Ahora, notemos que los nicolaitas siguieron inmiscuidos en la iglesia. En Éfeso se advierte que lo saquen, pero siguen ahí. Ahora, los nicolaitas no aparecen en la iglesia de Esmirna porque no les interesa una iglesia aplastada. Les interesa una iglesia influyente. Amén. Ahora, por eso es que a veces ser popular o ser una iglesia grande a veces puede ser hasta peligroso. ¿Me está entendiendo? Ser una iglesia influyente y aceptada y que todo el mundo ama podría ser peligroso en cierta forma. Pero ser una iglesia perseguida, que nos miren mal,
prueba quiénes están aquí. Amén. Ahora, en la iglesia, mire, recuerdo lo que les dije en los nicolaitas, viene de la palabra nico, que quiere decir conquistar, laitas, que quiere decir laicos, que quiere decir conquistar al laico o manipular al laico. Por eso digo que es la peor muestra, como la democracia mala. Las enseñanzas de los nicolaitas es tener gobierno como de hombres en la iglesia, inclusive tener un papa, es manipular a otros. Una enseñanza nicolaita son ministros inalcanzables, hombres intocables que la iglesia no los conoce. Hacen mayor énfasis en las relaciones humanas que en la relación con Dios. Son llenos de autoritarismo y espíritu de control, porque es dominar al laico. ¿Me está entendiendo? Verso 16. Arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario vendré a ti y te reprenderé y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez lo mismo. ¿Por qué les dice con la espada de mi boca? Porque no tienen la espada ellos. O sea, va a venir a reprenderlos con la palabra. Va a decirles, se salieron de la palabra. ¿Ok? Recuerde que esta es la iglesia que da origen a la iglesia tradicional. A partir del edicto de Milán nace la iglesia imperial. Unos años después nace la misa. Unos años después nace el culto a las personas. Unos años después empiezan a adorar el domingo. Y ya deja de ser la iglesia cristiana normal y se convierte en la iglesia tradicional. Mire cómo lo dice la versión amplificada. Voy a vosotros rápidamente y haré guerra y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La versión del mensaje lo dice así: no se rindan a ellos, estaré con ustedes pronto. Estoy harto y a punto de cortarlos en pedazos con mis palabras que son como espadas. Amén. O sea, va a tomar la palabra y va a corregir la iglesia. O sea, es una iglesia que se salió de la palabra. Amén. Verso 17. Todo el que tenga oídos para oír, oiga. Debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores. En este caso, ¿contra qué? ¿Cuál era el problema de Pérgamo? Contra la idolatría, contra el amor al dinero, con las enseñanzas nicolaitas, con la falta de lealtad, con la falta de fidelidad, con alejarnos de la palabra. Todo aquel que venciere, le daré el maná que ha sido escondido en el cielo. ¿Qué era maná? Otro tipo de la palabra. Y le haré cada uno una piedrecita blanca, y la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Le dará singularidad. Lo hará especial y único. Amén. Amén. Aleluya. Póngase sobre sus pies, por favor. Por favor, entienda que mantenernos cerca a la palabra del Señor nos mantiene cerca al Señor. Amén. Piense cómo sería vivir en una iglesia que no cree en el poder del Espíritu Santo para sanar y tiene la Organización Mundial de la Salud encima. Se parece a nuestros días. ¿Alguien me está entendiendo? Piense en una iglesia que no cree que Dios sana enfermos, que no cree que la enfermedad es del diablo, y tiene un montón de normas sanitarias. Tal vez la salud vendría llevándonos a adorar a otro Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué cree que el evangelio es sanidad, libertad y salvación? ¿Por qué sanidad? Porque en la salud del cuerpo se definen muchos de nuestros caminos. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien aprendió algo hoy? Amén. Jesús sana, amén. Amén. No necesita ningún Dios pagano para que lo sane. Jesús sana. Amén. Levante su mano ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por alimentarnos, por guiarnos y edificarnos. Gracias por ponernos ejemplos. Señor, nos rehusamos a ser necios.
Vemos el peligro y nos apartamos, como dice tu palabra, Señor. Nos rehusamos a comportarnos como si no nos hubieran advertido lo que está pasando. Nos has advertido, nos estás alumbrando, estamos entendiendo y no cometemos aquel error. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Las personas que están ahí conectadas viéndonos, que tal vez han recibido algo hoy, que tal vez han aprendido algo hoy, quiero decirles que Jesús quiere ser el Señor de su vida. Y si usted ha entendido y ha comprendido que necesita a Jesús como el Señor de su vida, déjeme solucionar eso ahora mismo. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Que todo aquel que creyera en el Señor y confesare al Señor y lo invocare, será salvo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tal vez usted que me está viendo por las redes sociales o alguien viéndome aquí hoy ha entendido que necesita a Jesús y hacerlo su Señor y hacerlo su Salvador y su único y su verdadero Dios. Si hay alguien aquí que quiera hacer eso o alguien conectado que quiera hacer eso, déjeme guiarlo en una oración sencilla pero trascendente. Digan esto todos conmigo. En el nombre de Jesús, declaro con mi boca que desde hoy en adelante confío en Jesús. Acepto su perdón, acepto su Santo Espíritu y desde hoy lo seguiré y lo amaré. Dios será mi Padre y yo seré su Hijo. Pongo toda mi confianza en Él, toda mi vida en Él. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Si alguien hizo esa oración por primera vez, déjeme decirle que usted ahora es salvo, cristiano, hijo de Dios, nueva criatura, real sacerdocio, la obra maestra de Dios. Si usted aceptó a Jesucristo, déjemelo saber en las redes sociales. Por favor, escriba los números que aparecen en pantalla. Dé testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Eso nos alimenta y nos ayuda a continuar. Mis amados hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.